Y bueno, vámonos con la parte de la filosofía, la hora que a todos que todos le adelantan, la hora que a todos les caga y razón por la cual eliminan este archivo de sus computadores, pues está muy pinche pesado. Pero antes de ir de lleno a la hora de la filosofía, les diré que salió, más bien un compa del Twitter me pasó, del Twitter o del Facebook, no me acuerdo. Si me está escuchando y sabes que fuiste tú, pues dime el dato para darte el crédito de la referencia de la nota, compa. La nota es del Universal y dice así, textual: descubren códigos en obras de Platón. Dice que un historiador y filósofo asegura haber develado secretos matemáticos y musicales en las obras de este cabrón. Perdón, pero es que por eso no me gusta andar leyendo, porque de repente me pierdo, pero bueno. Un historiador y filósofo de la ciencia cree haber descubierto un código matemático y musical en las obras del filósofo griego Platón, que vivió del 428 al 347 a.C. Jay Kennedy, profesor de la Universidad de Manchester en Estados Unidos, considera al filósofo griego un pitagórico que comprendió la estructura básica del universo y se adelantó en 2 milenios a la revolución de Galileo y Newton. El artículo en el que Kennedy sostiene esta tesis aparece en el último número de la publicación Apeiron y se basa en la llamada esticometría, que mide los textos antiguos por la longitud de sus líneas estándar. Kennedy empleó una computadora para intentar restablecer en su forma original las versiones contemporáneas más exactas de los manuscritos de Platón, que consistían al parecer en líneas de 35 caracteres, cada una sin espacios ni puntuación. El investigador descubrió que con un margen de error de entre un 1 y un 2%, muchos de los diálogos de Platón tienen números de líneas basados en múltiplos de 1200. Así, la Apología de Sócrates tiene 1200 líneas, Protágoras, Crátilo, Fílebo y el Simposio tienen cada una 2400 líneas, el Gorgias 3600, la República 12000 y las Leyes 14400. Según el experto británico citado hoy por el diario The Guardian, no se trata de una simple casualidad. Sabemos que a los escribas les pagaban por el número de líneas. Todo el mundo contaba las líneas. Kennedy cree que Platón, considerado por muchos el más grande filósofo de la historia, organizaba sus textos de acuerdo con la escala musical de 12 notas, atribuida a Pitágoras. Sostengo que Platón se valió de la cuenta de las líneas para saber en todo momento en qué parte del texto se encontraba en un determinado momento e incluir en él mensajes simbólicos, dice Kennedy. El experto dividió los textos de Platón en doceavos y comprobó que hay conceptos importantes y giros narrativos que coinciden con ellos. Los conceptos positivos, por ejemplo, están en las notas tercera, cuarta, sexta, octava y novena, consideradas armoniosas, mientras que los negativos están en la quinta, la séptima, la décima y la undécima, que son más disonantes. Según el profesor Andrew Berker, experto en música griega arcaica, los resultados obtenidos por Kennedy son demasiado claros como para ser simples productos del azar. Kennedy cree que su descubrimiento recupera una vieja teoría sobre Platón, la de que escribía simbólicamente y que si uno se esforzaba y era inteligente, podía comprender los símbolos utilizados y descubrir la filosofía subyacente. Así se explica también el que Aristóteles, quien fue discípulo de Platón, considerase a su tutor sucesor de Pitágoras. La idea de Platón resultaba peligrosa, indica el estudio, porque significaba que las leyes matemáticas y no Zeus gobernaban el universo. Dado que el maestro Platón, Sócrates fue condenado a muerte por sembrar la impiedad o la duda entre los jóvenes, Platón debió, según esta tesis, de cuidarse de revelar doctrinas que pudieran representar una amenaza para el mito de los dioses del Olimpo.
Y bueno, vámonos con el espacio de la filosofía. Ya lo saben, para los que les caga, pues le adelanten, ¿no? Ok. Menón, o de la virtud. Menón, ¿podrás, Sócrates, decirme si la virtud puede enseñarse, o si no pudiendo enseñarse se adquiere solo con la práctica, o en fin, si no dependiendo de la práctica ni de la enseñanza, se encuentra en el hombre naturalmente o de cualquier otra manera? Y dice Sócrates, y hasta ahora los tesalienses han tenido mucho renombre. Siempre los helenos han sido muy admirados por su destreza para manejar un caballo y también por sus riquezas, pero hoy día su nombradía descansa, a mi parecer, en su sabiduría, principalmente la de los conciudadanos de tu amigo Arístipo de Larisa. De estos sois deudores a Gorgias, porque habiendo ido a esta ciudad, se atrajo por su saber a los principales aleuares, uno de los cuales es tu amigo Aristipo, y los más distinguidos de los demás tesalienses. Os acostumbro a responder con seguridad y con tono imponente a las preguntas que se les hace, como responden naturalmente los hombres que saben, tanto más cuanto que él mismo se espontánea a todos los helenos que quiere preguntarle, y ninguno queda sin respuesta, cualquiera que sea la materia de que se trate. Pero aquí, mi querido Menón, las cosas han tomado la faz opuesta. No sé qué especie de aridez se ha apoderado de la ciencia, hasta el punto que parece haber retirado de estos lugares para ir a animar a los vuestros. Por lo menos, si te propusieras interrogar sobre esta cuestión a alguno de aquí, no habría uno que no se echara a reír y que no te dijera: extranjero, sin duda me tienes por algún dichoso mortal si crees que sé yo si la virtud puede enseñarse, o si hay algún otro modo de adquirirla, pero estoy tan distante de saber si la virtud por su naturaleza puede enseñarse, que hasta ignoro absolutamente lo que es la virtud. En el mismo caso, Menón, me hallo yo, tan falto de recursos como mis conciudadanos, y en verdad siento mucho no tener ningún conocimiento de la virtud, ni de cómo podría conocer yo las cualidades de una cosa cuya naturaleza ignoro. ¿Te parece posible que uno que no conozca la persona de Menón puede saber si es hermoso, si es rico, noble, o si es todo lo contrario? ¿Crees tú que esto sea posible? No, pero ¿será cierto, Sócrates, que no sepas lo que es la virtud? ¿Es posible que al volver a nuestro país tuviéramos que hacer pública allí tu ignorancia sobre este punto? No solo eso, mi querido amigo, sino que tienes que añadir que yo no he encontrado aún a nadie que lo sepa, a juicio mío. ¿Cómo? ¿No viste a Gorgias cuando estuvo aquí? Sí. ¿Y crees que él no lo sabía? No tengo mucha memoria, Menón, y así no puedo decirte en este momento qué juicio formé entonces de él, pero quizá sabe lo que es la virtud y tú sabes lo que él decía. Recuerda pues sus discursos sobre este punto, y si no te prestas a esto, dime tú mismo lo que es la virtud, porque indudablemente en este asunto tienes las mismas opiniones que él. Así es, Sócrates. Dejemos en paz a Gorgias, puesto que está ausente, pero tú, en nombre de los dioses, ¿en qué haces consistir la virtud? Dímelo, no me prives de este conocimiento, a fin de que, si me convenzo de que Gorgias y tú saben lo que es la virtud, tengo que confesar que por fortuna he incurrido en una falsedad, cuando he dicho que aún no he encontrado a nadie que la supiese. La cosa no es difícil de explicar, Sócrates. ¿Quieres que te diga por lo pronto en qué consiste la virtud del hombre? Nada más sencillo, consiste en estar en posición de administrar los negocios de su patria, y administrando, hacer bien a sus amigos y mal a sus enemigos, procurando por su parte evitar todo sufrimiento. ¿Quieres conocer en qué consiste la virtud de una mujer? Es fácil definirla. El deber de una mujer consiste en gobernar bien su casa. Esa mamada, cabrón. Vigilar todo lo anterior y estar sometida a su marido.
sin querer, en este podcast hablo de cómo nos pasamos de verga con las mujeres. Y bueno, vuelvo a repetir. ¿Quieres conocer en qué consiste la virtud de una mujer? Es fácil definirla. El deber de una mujer consiste en gobernar bien su casa, vigilar todo lo anterior y estar sometida a su marido. También hay una virtud propia para los jóvenes de uno y otro sexo y para los ancianos. Lo que conviene al hombre libre también es distinta de la que conviene a un esclavo. En una palabra, hay una infinidad de virtudes diversas. Ningún inconveniente hay en decir lo que es la virtud, porque cada profesión, cada edad, cada acción tiene su virtud particular. Creo, Sócrates, que lo mismo sucede respecto al vicio. Y Sócrates dice: gran fortuna es la mía, Menón, porque cuando solo voy en busca de una sola virtud, me encuentro con todo un enjambre de ellas. Pero sirviéndome de esta imagen tomada en los enjambres, si habiéndote preguntado cuál es la naturaleza de la abeja, y respondiéndome tú que hay muchas abejas y de muchas especies, que me hubieras contestado, si entonces yo hubiera dicho: es a causa de su calidad de abejas, por lo que dices que existen en gran número, que son de muchas especies y diferentes entre sí, o no difieren en nada como abejas, y si en razón de otros conceptos, por ejemplo, de la belleza, de la magnitud o de otras cualidades semejantes. Dime, ¿cuál hubiera sido tu respuesta a esta pregunta? Diría que las abejas como abejas no difieren unas de otras. Y si yo hubiera replicado: Menón, dime, te lo suplico, en qué consiste, que las abejas no se diferencien entre sí y son todas una misma cosa, ¿podría satisfacer mi duda? Sin duda, pues lo mismo sucede con las virtudes. Aunque haya muchas y de muchas especies, todas tienen una esencia común, mediante la que son virtudes, y el que ha de responder a la persona que sobre esto le pregunte, debe fijar sus miradas en esta esencia para poder explicar lo que es virtud. ¿No entiendes lo que quiero decir? Y dice Menón: se me figura que lo comprendo, sin embargo no puedo penetrar como yo querría todo el sentido de la pregunta. Solo respecto a la virtud, Menón, ¿crees tú que es una para el hombre, otra para la mujer y así para todos los demás? ¿O crees que lo mismo sucede respecto a la salud, a la magnitud, a la fuerza? ¿Te parece que la salud de un hombre sea distinta que la salud de una mujer? ¿O bien que la salud donde quiera que se halla, ya sea en un hombre, ya en cualquier cosa, en tanto que salud es en todo caso de la misma naturaleza? Me parece que la salud es la misma para la mujer que para el hombre. ¿No dirías otro tanto de la magnitud y de la fuerza, de suerte que la mujer que sea fuerte lo será a causa de la misma fuerza que el hombre? Cuando digo la misma fuerza, entiendo que la fuerza en tanto que fuerza no difiere en nada en sí misma, ya se halle en el hombre, ya en la mujer. ¿Encuentras tú alguna diferencia? Ninguna. Y la virtud será diferente de sí misma en su cualidad de virtud, ya se encuentre en un joven, en un anciano, en una mujer o en un hombre. No lo sé, Sócrates, me parece que esto no sucede lo que con lo demás. ¿Pero por qué? ¿No has dicho tú que la virtud de un hombre consiste en administrar bien los negocios públicos y la de una mujer en administrar bien su casa? ¿No dijiste tal pendejada? ¿Y es posible gobernar una ciudad, una casa o cualquier otra cosa si no se administra conforme a las reglas de sabiduría y de la justicia? No verdaderamente, pero si la administra de una manera justa y sabia, ¿no serán gobernados por la justicia y la sabiduría? Necesariamente. Luego la mujer y el hombre para ser virtuosos tienen necesidad de las mismas cosas, a saber, de la justicia y de la sabiduría. Es evidente, Sócrates. ¿Y qué? ¿El joven y el anciano, si son desarreglados e injustos, serán nunca virtuosos? No, ciertamente. Luego para esto es preciso que sean sabios y justos. Luego todos los hombres son virtuosos de la misma manera, puesto que lo son mediante la posesión de las mismas cosas.
pero aún no serían virtuosos de la misma manera si no tuviesen la misma virtud. Por lo tanto, puesto que existe para todos una misma virtud, trata de decirme, Menón, y de recordar en qué le haces consistir Gorgias y tú. Si buscas una definición general, ¿qué otra cosa es la capacidad? Es que la capacidad de mandar a los hombres. Es en efecto lo que yo busco, pero dime, Menón, ¿consiste la virtud de un hijo o de un esclavo en ser capaz de mandar a su dueño? ¿Y te parece que pueda permanecer esclavo en el acto mismo en que mande? No me parece, Sócrates. Eso sería contrarrazón. Considera ahora lo que voy a decirte. Haces consistir la virtud en la capacidad de mandar. ¿No te parece que añadamos justamente y no injustamente? Ese es mi parecer, porque la justicia, Sócrates, es virtud. Pero ¿es la virtud, Menón, o alguna especie de virtud? ¿Qué quieres decir con eso, Sócrates? Lo que puedo decir de cualquier otra cosa. Por ejemplo, diré que la redondez es una figura, pero no diré simplemente que es la figura, y la razón que tendría para explicarme de esta manera es porque hay otras figuras. Menón, hablas perfectamente. Sócrates, convengo por mi parte en que la justicia no es la única virtud, que hay otras. ¿Cuáles son? Nómbralas como yo te nombraré las otras figuras si me lo exiges. Haz tú lo mismo respecto a las otras virtudes. Me parece que la fuerza es una virtud, Sócrates, como lo son la templanza, la sabiduría, la liberalidad y otras muchas. Henos aquí, Menón, otra vez con el mismo inconveniente. No buscamos más que una virtud y hemos encontrado muchas por distintos caminos que antes. En cuanto a esta virtud única cuya idea abraza todas las demás, no podemos descubrirla. No podré, Sócrates, encontrar una virtud tal como tú la buscas, una que convenga a todas las virtudes, como puedo hacerlo respecto de otras cosas. No me sorprende nada de lo que dices, Menón, pero voy a hacer los esfuerzos posibles para que nos pongamos en camino de hacer este descubrimiento, si es que soy capaz de ello. Ya comprendes sin duda que lo mismo sucede con todas las demás cosas. Si te dirigiese la pregunta que ya antes te hice, Menón, ¿qué es una figura? Y me respondieses, es la redondez, y enseguida te preguntase, como ya antes lo hice, si la redondez es la figura o es una especie de figura, ¿no dirías probablemente que es una especie de figura? Así es, Sócrates, sin duda, porque hay otras figuras. Así es. Y si te preguntasen además cuáles son estas figuras, ¿las nombrarías? Seguramente, Sócrates. En igual forma, si te preguntasen lo que es el color y hubieses contestado que es la blancura y después te repusiesen si la blancura es el color o una especie de color, ¿no dirías que es una especie de color en razón de que hay otros colores? Sin duda. Y si te suplicasen que designaras los otros colores, nombrarías otros que son también colores como lo es la blancura. Así es, Sócrates. Y si tomando de nuevo la palabra como lo he hecho, te dijese, abarcamos demasiadas cosas y no debes responder así, pero puesto que llamas a estas diversas cosas con un solo nombre y pretendes que no hay una sola cosa que no sea figura, cuando muchos sean opuestas entre sí, dime cuál es esta cosa que llamas figura, que comprende igualmente la línea recta y la línea curva, y que te obliga a decir que el espacio redondo no es menos una figura que el espacio encerrado entre líneas rectas. ¿No es esto lo que dices? Así es, Sócrates, pero cuando hablas de esta manera, Menón, ¿quieres decir que lo que es redondo no es más bien redondo que recto, o lo que es recto más bien recto que redondo? De ninguna manera, Sócrates. Sostiene, sin embargo, Menón, que el uno no es más figura que el otro, lo redondo que lo recto. Es cierto, Sócrates. Intenta decirme cuál es esta cosa que se llama figura. Si alguno te interrogase sobre la figura, sobre el color, y tú le respondieses, querido mío, yo no comprendo lo que me preguntas, ni sé de qué quieres hablarme, probablemente él se sorprendería y replicaría, ¿no concibes que lo que te pregunto es común a todas estas figuras y a todos estos colores?
No tendrías nada que responder en caso de que se te preguntase lo que el espacio redondo o recto y los demás que llamas figuras tienen en común. Trata de decirlo para que esto te sirva como de ejercicio para la respuesta que has de dar con motivo de la virtud. No, pero dilo tú mismo, Sócrates. ¿Quieres que te dé gusto en esto? Mucho. ¿Tendrás a tu vez la complacencia de decirme lo que es virtud? Sí. Es preciso entonces que yo haga cuanto pueda porque la cosa vale la pena. Seguramente, Sócrates. Vamos, ensayemos una explicación de lo que es la figura. Mira si admites esta definición. La figura es, de todas las cosas que existen, la única que va unida al color. ¿Estás contento o deseas alguna otra definición? Yo me daría por satisfecho si me dieras otra semejante de la virtud. Pero esta definición es impertinente, Sócrates. ¿Por qué? Según tu opinión, la figura va siempre unida con el color. ¿Y luego? Si se dijese que no se sabe lo que es el color y que en este concepto se está en el mismo embarazo que respecto a la figura, ¿qué pensarías de tu respuesta? Que es verdadera, y si tropezase con alguno de estos hombres hábiles, siempre dispuestos a disputar y argumentar, le diría: mi respuesta está dada. Si no es justa, a ti te toca pedir la palabra y refutarla, pero si fuésemos dos amigos como tú y yo, que quisiéramos conversar juntos, sería preciso contestar de una manera más suave, más conforme con las leyes de la dialéctica. Es más conforme a mi entender con las leyes de la dialéctica no limitarse a dar una respuesta verdadera, sino hacer entrar en ella solo cosas que el mismo que pregunta confiesa que conoce. De esta manera es como voy a ensayar el responderte. Dime, ¿no hay una cosa que llamas fin, es decir, límite, extremidad? Estas tres palabras expresan la misma idea. Quizá pródigo no convendría en ello, pero ¿tú no dices de una cosa que es finita y limitada? He aquí lo que yo entiendo y en lo que no hay ninguna complicación. Sí, Sócrates, digo lo mismo y creo comprender tu pensamiento. ¿No llamas a algunas cosas superficies, planos y a otras sólidos? Por ejemplo, lo que se llama con estos nombres en geometría. Sin duda, pero puedes concebir lo que entiendo por figura, porque digo, en general, de toda figura que es lo que limita el sólido, y para resumir esta definición en dos palabras, llamo figura al límite del sólido. ¿Y qué es lo que llamas color, Sócrates? Me parece una burla menón que quieras suscitar dificultades a un anciano como yo, ahogándome con preguntas mientras que no quieres recordar ni decirme en qué consiste la virtud. Te lo diré, Sócrates, después que hayas respondido a mi pregunta. Aunque tuviera los ojos vendados, solo por tu conversación conocería que eres hermoso y que tienes amantes. ¿Por qué, Sócrates? Porque en tu discurso no haces más que mandar, cosa muy común en los jóvenes que, orgullosos de su belleza, ejercen una especie de tiranía mientras están en la flor de sus años. Además de esto, quizá he descubierto el amor por la belleza, pero te daré gusto y te responderé. ¿Quieres que te responda como respondería Gorgias, de modo que te sea más fácil seguirme? Lo quiero, ¿por qué no? ¿No dice, según el sistema de Empédocles, que los cuerpos producen emanaciones? Sin duda, y que tienen poros por los que a través de los cuales pasan estas emanaciones, y que ciertas emanaciones son proporcionadas a ciertos poros, mientras que para otros ellas son o demasiado grandes o demasiado pequeñas. ¿Reconoces lo que la llama la vista? Sentado esto, comprende lo que te digo, como dice Píndaro. El color no es otra cosa que una emanación de las figuras proporcionada a la vista y sensible. Esa respuesta, Sócrates, me parece perfectamente bella. Eso nace al parecer de que no es extraña a tus ideas, y creo que tú mismo percibirás que sobre la base de esta respuesta te sería fácil explicar lo que es la voz, el olfato y otras cosas semejantes. Sin duda, Sócrates, ella tiene no sé qué de trágico, Menón, y por esta razón te agrada más que la respuesta relativa a la figura. Lo confieso, Sócrates. Sin embargo,
No es tan buena, hijo de Alixédimo. A lo que yo creo, la otra vale más. Lo mismo juzgarías tú si, como ayer decías, no te hubieses obligado a partir antes de los misterios y pudieses permanecer y hacerte iniciar en ellos. Con gusto permanecería, Sócrates, si consintieses en referirme muchas cosas de estas. En cuanto dependa de la buena voluntad, nada omitiré, tanto por ti como por mí, pero témome que no voy a ser capaz de decirte cosas semejantes. Procura ahora cumplir tu promesa y decirme lo que es la virtud en general. Cesa de hacer muchas cosas de una sola, como se dice generalmente para burlarse de los habladores, y dejando la virtud entera e íntegra, explícame en qué consiste. Ya te he dado modelos para que te sirvan de guía, para que entiendas cómo necesito mi respuesta. Me parece, Sócrates, que la virtud consiste, como dice el poeta, en complacerse con las cosas bellas y poder adquirirlas. Así yo llamo virtud a la disposición de un hombre que desea las cosas bellas y puede procurarse su goce. ¿Desear las cosas bellas es en tu concepto desear las cosas buenas? Sin duda, y es que hay hombres que desean cosas malas mientras que otros desean las buenas. ¿No te parece que todos desean lo que es bueno? De ninguna manera, Sócrates. Ok, luego a tu juicio, algunos desean lo que es malo, entiendo. Así es, Sócrates. ¿Quieres decir que miran entonces lo malo como bueno, o que, conociéndolo como malo, no cesan de desearlo? A mi parecer, lo uno y lo otro. Pero Menón, ¿crees que un hombre, conociendo el mal como mal, puede verse inclinado a desearlo? Sí. ¿A qué llamas tú desear? ¿Es desear la adquisición de alguna cosa? Seguramente adquirirla, pero este hombre se imagina que el mal es ventajoso para aquel que lo experimenta, o bien sabe que es dañoso a la persona en quien se encuentra. Unas imaginan que el mal es ventajoso y otros saben que es dañoso. Pero ¿crees que los que se imaginan que el mal es ventajoso le conocen como mal? En ese concepto no lo creo. Por lo tanto, es evidente que no desean el mal, puesto que no lo conocen como mal, sino desean lo que tienen por un bien y que realmente es un mal. De suerte que los que ignoraban que una cosa es mala y la creen buena, desean manifiestamente el bien. ¿No es así? Así parece, Sócrates. Pero los otros que desean el mal, según tú dices, y que están persuadidos de que el mal daña a la persona en quien se encuentra, conocen sin duda que le será dañoso, necesariamente. ¿Y no crees que aquellos a quien daña tienen derechos a quejarse en razón de ese mismo daño que reciben? También, Sócrates. Y que en tanto que tienen motivo para quejarse y se les considera desgraciados, concuerdo en ello, Sócrates, pero ¿hay algunos que quieran tener de qué quejarse y ser desgraciado? No lo creo, Sócrates. Sí, pues nadie quiere eso. Es claro que nadie quiere el mal. En efecto, ser miserable. ¿Qué otra cosa es desear el mal y procurárselo? Parece que tienes razón, Sócrates. Nadie quiere el mal. Nadie quiere el mal. Nadie quiere el mal. La mayoría de las veces que uno hace el mal, será por ignorancia, será porque nadie me dijo lo que era bueno y era malo. ¿Será que finalmente e infinitamente, y se repite y se repite y se repite, el hecho de que yo haga mal, entre comillas, siempre es culpa de alguien más que no me explicó que estaba mal? ¿Cuál es la raíz del mal? ¿No decías antes, sigo, ¿no decías antes que la virtud consiste en querer el bien y poder realizarlo? Sí, lo he dicho. ¿No es cierto que la parte de esta definición que expresa el querer es común a todos y que en este concepto ningún hombre es mejor que otro? Convengo en ello, Sócrates. Es claro, por consiguiente, que si unos son mejores que otros, no puede ser sino en razón del poder. Por lo tanto, la virtud en este concepto no parece ser otra
que el poder de procurarse el bien. Me parece verdaderamente, Sócrates, que es tal como tú lo estás concibiendo. Veamos si es así, porque quizá tengas razón, Menón. ¿Haces consistir la virtud en el poder de procurarse el bien? Sí. ¿No llamas bienes a la salud, la riqueza, la posesión del oro y la plata, los honores y dignidades de la república? ¿Das el nombre de bienes a otras cosas distintas que éstas? No, pero comprendo bajo el nombre de bienes todas las cosas de esta naturaleza. Enhorabuena, Menón. Procurarse el oro y la plata es la virtud por lo que dices. El huésped del gran rey por su padre. ¿Añades algo a esta adquisición como que sea justa y santa? ¿O tienes esto por indiferente y esta adquisición, aun cuando sea injusta, no dejará de ser una virtud en tu opinión? Nada de eso, Sócrates, eso sería un vicio. Luego, a lo que parece, es absolutamente necesario que la justicia o la templanza o la santidad o cualquier otra parte de la virtud se muestren en esta adquisición, sin lo que no será virtud, aunque nos procure bienes. ¿Cómo ha de ser virtud sin esas condiciones, Sócrates? Pero no procurarse el oro ni la plata cuando esto no es justo, y no procurarlo en este caso a ningún otro, ¿no es igualmente una virtud? Me parece que sí, Sócrates. De esta manera, procurarse esta clase de bienes no es más virtud que no procurárselos, sino que según todas las apariencias, lo que se hace con justicia es virtud, y por el contrario, lo que no tiene ninguna cualidad de este género es vicio. Me parece imprescindible que sea como dice Sócrates. ¿No dijimos antes que cada una de estas cualidades, la justicia, la templanza y todas las demás de esta naturaleza, son partes de la virtud? Sí, y luego, ¿tú te burlas de mí, Menón? ¿Por qué, Sócrates? Porque habiéndote suplicado hace un momento que no rompieras la virtud ni la hicieras trizas, y habiéndote dado modelos de la manera en la que debes responder, ningún aprecio has hecho de todo esto, y me dices por una parte que la virtud consiste en poder procurarse bienes con justicia, y por otra, que la justicia es una parte de la virtud. Entonces ya no te entiendo ni madres. Lo confieso, he caído en contradicción. Así resulta por tu misma confesión que la virtud consiste en hacer todo aquello que se hace con una parte de la virtud, puesto que reconoces que la justicia y las demás cualidades semejantes son partes de la virtud. ¿Pero qué significa eso, Sócrates? Eso procede de que, lejos de explicarme lo que es la virtud en general, como te he pedido, me dices que toda acción es la virtud, con tal que se haga con una parte de la virtud, como si esto fuera a explicarme lo que es la virtud en general, y como si yo debiese reconocerla en el acto mismo que tú la divides en pedazos. No hay remedio a lo que parece, es preciso que te pregunte de nuevo, mi querido Menón, lo que es la virtud, y si es cierto que es toda acción hecha con una parte de la virtud, porque el decir esto es lo mismo que decir que toda acción hecha con justicia es la virtud. ¿No crees que haya necesidad de que volvamos a la misma cuestión? ¿Piensas que, no conociendo la virtud misma, se puede conocer lo que es una parte de ella? No lo pienso así, Sócrates, porque si te acuerdas, Menón, cuando te respondí antes sobre la figura, condenamos esta manera de responder que se apoya en lo mismo que se discute y sobre lo que aún no estamos conformes. Hemos tenido razón para condenarlo, Sócrates. Por lo tanto, mientras que busquemos aún lo que es la virtud en general, no te figures que puedes explicarle a nadie su naturaleza, haciendo entrar en tus respuestas las partes de la virtud, ni definir nada empleando un método semejante. Persuádete de que habrá de renovarse la misma pregunta siempre. ¿Qué puta madre entiendes por virtud cuando de ella hablas? ¿Juzgas que lo que digo no es serio? Por el contrario, Sócrates, tu discurso me parece muy sensato. Respóndeme entonces de nuevo. ¿En qué haces consistir la virtud tú y tu compa Alcorgias? Había oído decir, Sócrates, antes de conversar contigo, que tú no sabías más que dudar y sumir a los demás en la duda, y veo ahora que,
fascinas mi espíritu con tus hechizos, tu maleficio y tus encantamientos, de manera que estoy lleno de dudas, y si es permitido chancearse, me parece que imitas perfectamente por la figura y en todo a ese corpulento torpedo marino que causa adormecimiento a todos los que se le aproximan y le tocan. Pienso que has producido el mismo efecto sobre mí, porque verdaderamente siento adormecidos mi espíritu y mi cuerpo, y no sé qué responderte. Sin embargo, he discurrido 1000 veces por despacio sobre la virtud delante de muchas personas, y con acierto a mi parecer, pero en este momento no puedo decir ni aún lo que es la virtud. Haces bien en mi juicio no embarcarte ni visitar otros países, porque si lo que haces aquí lo hicieses en cualquier otra parte, bien pronto te exterminarían. Eres muy astuto, Menón, y has querido sorprenderme. ¿Cómo dices, Sócrates? Ya veo por qué has hecho esa comparación. Te suplico me digas por qué. Para que te compare yo a mi vez, Menón. Sé que todos los hermosos gustan que se les compare, porque se convierte en su provecho, puesto que las imágenes de las cosas bellas son bellas a mi entender, pero no te volveré comparación por comparación. En cuanto a mí, si el torpedo, estando adormecido, produce en los demás adormecimiento, entonces yo me parezco a él, pero si no, no me parezco, porque si llevo la duda al espíritu de los demás, no es porque yo sepa más que ellos, sino todo lo contrario, pues yo dudo más que nadie, y así es como hago dudar a los demás. Ahora mismo, con relación a la virtud, yo no sé lo que es, y tú quizá lo sabías antes de hablar conmigo, pero en este momento parece que tampoco lo sabes. Sin embargo, quiero examinar y buscar contigo lo que puede ser la virtud. ¿Y qué medio adoptarás, Sócrates, para indagar lo que de ninguna manera conoces? ¿Qué principio te guiará en la indagación de cosas que ignoras absolutamente? No mames. ¿Qué principio te guiará en la indagación de cosas que ignoras absolutamente? Y aun cuando llegases a encontrar la virtud, ¿cómo puta madre la reconocerías, no habiéndola conocido nunca? No mames, cabrón. Puta, lo tengo que repetir. ¿Qué principio te guiará en la indagación de cosas que ignoras absolutamente? Y aun cuando llegases a encontrar la virtud, ¿cómo la reconocerías no habiéndola conocido nunca? Comprendo lo que quieres decir, Menón. Mira, ahora cuán fecundo en cuestiones es el tema que acabas de sentar. Según él, no es posible al hombre indagar lo que sabe ni lo que no sabe. No indagará lo que sabe, porque ya lo sabe, y por lo mismo no tiene necesidad de indagación, ni indagará lo que no sabe, por la razón de que no sabe lo que ha de indagar. No mames. ¿No te parece verdadero ese razonamiento, Sócrates? De ninguna manera, cabrón. ¿Me dirías por qué? Sí, porque he oído hablar a hombres y a mujeres hábiles en las cosas divinas. ¿Y qué dicen? Cosas verdaderas y bellas a mi entender. ¿Pero qué dicen y quiénes son estas personas? En cuanto a las personas, son sacerdotes y sacerdotisas que se han propuesto dar razón de los objetos concernientes a su ministerio. Es Píndaro y son otros muchos poetas. Me refiero solo a los que son divinos. He aquí lo que ellos dicen, y examina si sus razonamientos te parecen verdaderos. Salud, salud. Dicen que el alma humana es inmortal, que tan pronto desaparece, que es lo que llaman morir, como reaparece, pero que no perece jamás. Por esta razón es preciso vivir lo más santamente posible, porque Perséfona, al cabo de 9 años, vuelve a esta vida el alma de aquellos que ya han pagado la deuda de sus antiguas faltas. De estas almas se forman los reyes ilustres y célebres por su poder, los hombres más famosos por su sabiduría, y en los siglos siguientes ellos son considerados por los mortales como santos héroes. Así, pues, para el alma, siendo inmortal, renaciendo a la vida muchas veces y habiendo visto todo lo que pasa,
tanto en esta como en la otra no hay nada que ella no haya aprendido. Por esta razón no es extraño que, respecto a la virtud y a todo lo demás, esté en estado de recordar lo que ha sabido, porque como todo se liga en la naturaleza y el alma todo lo ha aprendido, puede, recordando una sola cosa, a lo cual los hombres llaman aprender, encontrar en sí misma todo lo demás, con tal que tenga valor y que no se canse en sus indagaciones. En efecto, todo lo que se llama buscar y aprender no es otra cosa que recordar. No mames. Todo lo que se llama buscar y aprender no es otra cosa que recordar. Ninguna fe debe darse al tema, fecundo en cuestiones que propusiste antes, porque solo sirve para engendrar en nosotros la pereza, y no es cosa agradable dar oídos a los hombres cobardes. Mi doctrina, por el contrario, los hace laboriosos e inventivos. Así pues, la tengo por verdadera y quiero en su consecuencia indagar contigo lo que es la virtud. No mames, cabrón. Consiento en ello, Sócrates, pero ¿te limitarás a decir simplemente que nosotros nada aprendemos y que lo que se llama aprender no es otra cosa que recordar? ¿Podrías enseñarme o comprobarme esto, cabrón? Ya te dije, Menón, que eres muy astuto. En el acto mismo en que sostengo que no se aprende nada y que no se hace más que acordarse, me preguntas si puedo enseñarte una cosa, para hacer que inmediatamente me ponga así en contradicción conmigo mismo. En verdad, Sócrates, no lo he dicho con esa intención, sino por puro hábito. Sin embargo, si puedes demostrarme que la cosa es tal como dices, demuéstramela. Eso no es fácil, pero en tu obsequio haré lo que me sea posible. Llama a alguno de los muchos esclavos que están a tu servicio, el que quieras, para que te demuestre en él lo que deseas. Con gusto, ven para acá. ¿Es heleno y sabe el griego? Muy bien, como que ha nacido en casa. Atiende y observa si el esclavo recuerda o aprende de mí, Menón. Dime, joven, ¿sabes que esto es un cuadrado? ¿Sí? ¿El espacio cuadrado no es aquel que tiene iguales las 4 líneas que ves? Seguramente. ¿No tiene también estas otras líneas tiradas por medio iguales? Sí. ¿No puede haber un espacio semejante más grande o más pequeño? Sin duda. Y si este lado fuese de 2 pies y este otro también de 2 pies, ¿cuántos pies tendría el todo? Considéralo antes de esta manera. Si este lado fuese de 2 pies y este de 1 pie solo, ¿no es cierto que el espacio tendría una vez 2 pies? Sí, Sócrates. Pero como este otro lado es igualmente de 2 pies, ¿no tendrá el espacio 2 veces 2? Así es, Sócrates. Luego el espacio tiene 2 veces pies. Sí. ¿Cuántos son 2 veces 2 pies? Dímelo después de haberlos contado. 4, Sócrates, dice el esclavo. ¿No podría formarse un espacio doble que esté y del todo semejante, teniendo como él todas sus líneas iguales? Así es, Sócrates. ¿Cuántos pies tendría? 8, Sócrates. Vamos, procura decirme cuál es la longitud de cada línea de este otro cuadrado. Las de este son de 2 pies. ¿De cuánto serán las del cuadro doble? Es evidente, Sócrates, que serán dobles. Ya ves, Menón, que yo no le he enseñado nada de todo esto y que no hago nada más que interrogarle. Él imagina ahora saber cuál es la línea con que debe formarse el espacio de 8 pies, ¿no te parece así? Así es, Sócrates. ¿Lo sabe? No, seguramente. ¿Cree que se forma con una línea doble? Así es. Obsérvale a medida que él va recordando. Respóndeme tú. ¿No dices que el espacio doble se forma con una línea doble? Por esto no entiendo un espacio largo por esta parte y estrecho por aquella, sino que es preciso que sea igual en todos sentidos, y como este que sea doble, es decir, de 8 pies, mira si crees aún que se forma con una línea doble. Sí, Sócrates, dice el esclavo. Si añadimos a esta línea otra línea tan larga como ella, ¿no será la nueva línea doble que la primera? Sin duda, Sócrates. Con esta línea, dice, se formará un espacio doble si se tiran 4 semejantes. Así es.
y tiremos 4 semejantes a esta, ¿no será este el que llamará espacio de 8 pies? Seguramente. En este cuadrado no se encuentran 4 iguales a este que es de 4 pies. Así es, Sócrates. ¿De qué magnitud es? ¿No es 4 veces más grande? Sin duda. ¿Pero lo que es 4 veces más grande es doble? No, por Zeus. Pues ¿qué es entonces? Responde Esclavo. Es cuádruplo. De esta manera, joven, con una línea doble no se forma un espacio doble, sino un cuádruplo. Es la verdad, porque 4 veces 4 hacen 16, ¿no es así? Así es, Sócrates. ¿Con qué línea se forma, pues, el espacio de 8 pies? El espacio cuádruplo. ¿No se forma con esta? Convengo en ello, dice el esclavo. ¿Y el espacio de 4 pies no se forma con esta línea que es la mitad de la otra? ¿Sí? Sea así, ¿el espacio de 8 pies no es doble que este y la mitad de aquel? Sin duda. ¿Se formará con una línea más grande que esta y más pequeña que aquella, no es así? Me parece que sí. Muy bien, respóndeme siempre lo que pienses. Dime, ¿no era esta línea de 2 pies y esta otra de 4? Sí. Es preciso por consiguiente que la línea del espacio de 8 pies sea más grande que la de 2 pies y más pequeña que la de 4. Así es, preciso. Dime de cuánto debe ser. De 3 pies, Sócrates. Si es de 3 pies no tenemos más que añadir a esta línea la mitad de ella misma y será de 3 pies, porque he aquí 2 pies y aquí 1. De este otro lado, en igual forma, he aquí 2 pies y aquí 1 y resulta formado el espacio que hablas. Así es. Pero si el espacio tiene 3 pies de cada lado y 3 pies del otro, ¿no es de 3 veces 3? Evidentemente. ¿Cuántos son 3 veces 3 pies? 9. ¿Y de cuántos pies debe ser el espacio doble? De 8. El espacio de 8 pies no se forma entonces tampoco con la línea de 3 pies. No verdaderamente. ¿Y con qué línea se forma? Procura decírnoslo exactamente. Y si no quieres calcularla, muéstranosla. Por Zeus, Sócrates, no lo sé. Mira ahora de nuevo, Menón, lo que ha andado el esclavo en el camino de la reminiscencia. No sabía al principio cuál es la línea con que se formó el espacio de 8 pies. Como ahora no lo sabe, pero entonces creía saberlo, y respondió con confianza como si lo supiese, y no creía ser ignorante en este punto, ahora reconoce su embarazo y no lo sabe, pero tampoco cree saberlo. Dices verdad, Sócrates. No está actualmente en mejor disposición respecto a la cosa que él ignoraba. No. Enseñándole a dudar y adormeciéndole a la manera de torpedo, ¿le hemos causado algún daño? Por supuesto que no. Por el contrario, le hemos puesto a parecer en mejor disposición para descubrir la verdad, porque ahora, aunque no sepa la cosa, lo buscará con gusto, mientras que antes hubiera dicho con mucho desenfado delante de muchas personas y creyendo ser bien pinche chingón explicarse perfectamente que el espacio doble debe formarse con una línea doble en longitud. Así sería, Sócrates. ¿Piensas, pues, que hubiera intentado indagar y aprender lo que él creía saber ya, aunque no lo supiese, antes de haber llegado a dudar, si convencido de su ignorancia, no se le hubiera puesto en posición de desear y saberlo? ¿Cuántas cosas que nosotros creemos saber, realmente las sabemos? ¿Cuántas cosas son porque alguien me dijo, pues es de que así me dijeron, pues es de que pues así se ha hecho siempre? ¿Cuántas putas cosas en nuestra vida son así? ¿Piensas que hubiera intentado indagar y aprender lo que él creía saber ya, aunque no lo supiese, antes de haber llegado a dudar si convencido de su ignorancia no se le hubiera puesto en posición de desear y saberlo? Esta es la parte, y esto ejemplifica perfectamente, esto explica perfectamente que de repente estamos acostumbrados a la información masticada,
a los datos ya digeridos para que les sea más sencillo y más fácil a todos. Pero bueno, el adormecimiento le ha sido pues ventajoso a tu esclavo. Me parece que sí. Repara ahora cómo, partiendo de esta duda, va a descubrir la cosa, indagando conmigo, aunque yo no haré más que interrogarle sin enseñarle nada. Observa bien por si llegas a sorprenderme enseñándole o explicándole algo, en una palabra, haciendo otra cosa que preguntarle lo que piensa. Esclavo, dime, ¿este espacio no es de 4 pies? Sí. ¿No puede añadírsele a este otro espacio que es igual? Sí. ¿Y este tercero igual a los otros 2? Sí. Y para completar el cuadro, ¿no podremos, en fin, colocar este otro en este ángulo? Sin duda. ¿No resultan así 4 espacios iguales entre sí? Sí. ¿Pero qué es todo ese espacio respecto a de este otro? Es cuádruplo. Pero lo que necesitábamos era formar uno doble, ¿no te acuerdas? Sí. ¿Esta línea que va de un ángulo a otro no corta en 2 cada uno de estos espacios? Sí. ¿No ves aquí 4 líneas iguales que encierran este espacio? Sí. Mira cuál es la magnitud de este espacio. Yo no lo veo. ¿No ha separado cada línea de las antes dichas por mitad cada uno de estos 4 espacios? ¿No es así? Sí. ¿Cuántos espacios semejantes aparecen en este cuadro? 4. ¿Y en aquel? 2. ¿Y en qué relación está 4 con 2? Es doble. ¿Cuántos pies tiene este espacio? 8. ¿Con qué línea está formado? Con esta. ¿Con la línea que va de uno a otro ángulo del espacio de 4 pies? Sí. Los sofistas llaman a esta línea diámetro, y así, suponiendo que sea este su nombre, el espacio doble, esclavo de Menón, se formará, como dices, con el diámetro. Verdaderamente sí, Sócrates. ¿Qué te parece, Menón? ¿Ha dado alguna respuesta que no sea tuya? No. Ha hablado siempre por su cuenta. Sin embargo, como dijimos antes, él no lo sabía. ¿Estos pensamientos estaban en él o no lo estaban? Estaban. El que ignora tiene, por lo tanto, en sí mismo opiniones verdaderas relativas a lo mismo que ignora. El que ignora tiene, por lo tanto, en sí mismo opiniones verdaderas relativas a lo mismo que ignora. Estas opiniones llegan a despertarse como un sueño, y si se le interroga muchas veces y de diversas maneras sobre los mismos objetos, ¿crees que al fin no se adquirirá un conocimiento que será lo más exacto posible? De esta manera sabrá sin haber aprendido de nadie por medio de simples interrogaciones, y sacando así la ciencia de su propio fondo. Pero sacar la ciencia de su propio fondo ¿no es recordar? ¿No es cierto que la ciencia tiene hoy tu esclavo, es preciso que la haya recibido en otro tiempo o que la haya tenido siempre? Pero si la hubiera tenido siempre, habría sido siempre sabio, y si la recibió en otro tiempo no pudo ser en la vida presente, a no ser que alguno le haya enseñado la geometría, porque lo mismo hará respecto de las demás partes de la geometría y de todas las demás ciencias. ¿Le ha enseñado alguien todo esto? Tú debes saberlo, tanto más cuanto que ha nacido y se ha criado en tu casa. Yo sé que nunca le ha enseñado nadie semejantes cosas. ¿Tiene o no estas opiniones? Me parece incontestable que las tiene, Sócrates. Si no ha recibido estos conocimientos en su vida presente, es claro que los ha recibido antes y que ha aprendido lo que sabe en algún otro tiempo. ¿Este tiempo no será aquel en que aún no era hombre? Por consiguiente, si durante el tiempo que él es hombre y del tiempo en que no lo es, hay en él verdaderas opiniones que se hacen conocimientos cuando se les despierta con preguntas, ¿no es cierto que en todo el transcurso de los tiempos su alma ha sido sabia? Porque es claro que durante toda extensión del tiempo es o no es hombre. Luego, si la verdad de los objetos está siempre en nuestra alma es inmortal,
Por esta razón es preciso intentar con confianza el indagar y traer a la memoria lo que no sabes por el momento, es decir, aquello que tú no recuerdas. Yo no sé cómo, pero me parece que tienes razón, Sócrates. Esto es lo que a mí se me ocurre también. A la verdad yo no podré afirmar muy positivamente que todo lo demás que he dicho sea verdadero, pero estoy dispuesto a sostener con palabras y con hechos, si soy capaz de ello, que la persuasión de que es preciso indagar lo que no se sabe, nos hará sin comparación mejores, más resueltos y menos perezosos que si pensáramos que era imposible descubrir lo que ignoramos e inútil buscarlo. Por lo tanto, puesto que estamos de acuerdo en que se debe indagar lo que no se sabe, ¿quieres que averigüemos juntos lo que es la virtud? Con mucho gusto, sin embargo, no, Sócrates, prefiero dilucidar y escucharte, en lo cual tendría el mayor placer sobre la cuestión que te propuse al principio, a saber, si es preciso aplicarse a la virtud como a una cosa que puede enseñarse, o si se le recibe de la naturaleza, o en fin, de qué manera llega esta a los hombres. Si tuviera alguna autoridad, no sólo sobre mí mismo, sino sobre ti, Menón, no examinaríamos si la virtud es susceptible o no de enseñanza, sino después de haber indagado lo que es en sí misma. Mas, como no haces ningún esfuerzo para dominarte, sin duda para mantenerte libre, y por otra parte, intentas imponerme la ley, y de hecho me la impones, tomo el partido de darme por vencido. ¿Y qué vamos a hacer? Henos aquí en el caso de examinar la cualidad de una cosa cuya naturaleza no conocemos. Si no quieres obedecerme en nada, modera por lo menos tu imperio sobre mí, y permíteme indagar a manera de hipótesis si la virtud puede enseñarse o si se le adquiere por cualquier otro medio. Cuando digo a manera de hipótesis entiendo el método ordinario de los geómetras, cuando se les interroga sobre un espacio, por ejemplo, y se les pregunta si es posible inscribir un triángulo en un círculo. Te responden: yo no sé si será eso posible, pero sentando la siguiente hipótesis podrá servirnos para la solución del problema. Si esta figura es tal que describiendo un círculo sobre sus líneas dadas, hay otro tanto espacio fuera del círculo como en la figura misma, resaltará tal cosa y otra cosa distinta. Si esta condición no se llena, sentada esta hipótesis consiento en decirte lo que sucederá con relación a la inscripción de la figura en el círculo, y si esta inscripción es posible o no. En igual forma, puesto que no conocemos la naturaleza de la virtud ni sus propiedades, examinemos partiendo de una hipótesis si puede o no enseñarse. Hagámoslo de la manera siguiente: si la virtud es tal o cual cosa con relación al alma, podrá enseñarse o no se podrá. En primer lugar, siendo de otra naturaleza que la ciencia, es o no susceptible de enseñanza, o como decíamos antes, de reminiscencias. No nos ocupemos en cuál de estos dos nombres nos serviremos. En este caso, pues, ¿la virtud puede ser enseñada? O más bien, ¿no es claro para todo el mundo que la ciencia es la única cosa que el hombre aprende? Si por el contrario la virtud es una ciencia, es evidente que puede enseñarse. Bien, pronto pues nos vemos libres de esta cuestión. Siendo tal la virtud, se le puede enseñar; no siendo tal, no se le puede enseñar. ¿Estás de acuerdo? Seguramente. Pero se presenta ahora otra cuestión a examinar, a saber, si la virtud es una ciencia o si no lo es. Pero no decimos que la virtud es un bien, y no nos mantendremos firmes en esta hipótesis. Si hay alguna especie de bien que sea distinto de la ciencia, puede suceder que la virtud no sea una ciencia, pero si no hay ningún género de bien que la ciencia no abrace, tendremos razón para conjeturar que la virtud es una especie de ciencia. Además, por la virtud nosotros somos buenos, y si somos buenos somos por consiguiente útiles, porque todos los que son buenos son útiles, ¿no es así? Luego entonces, la virtud es útil. Examinemos entonces las cosas que nos son útiles recorriéndolos una a una. La salud, la fuerza, la belleza. He aquí lo que miramos como útil, ¿no es verdad? Decimos igualmente que estas mismas cosas son algunas veces dañosas. ¿Eres tú de otra opinión? No, pienso lo mismo. Mira ahora en qué concepto cada una de estas cosas nos es útil o dañosa.
¿No son útiles cuando se hace de ellas un buen uso y dañosas cuando se hace mal uso? Consideremos ahora las cualidades del alma. ¿No hay cualidades que se llaman templanza, justicia, fortaleza, penetración de espíritu, memoria, elevación de sentidos y otras semejantes? Mira cuáles de estas cualidades te parecen que no son objeto de una ciencia y sí de otra. ¿No son tan pronto dañosas como provechosas? La fortaleza, por ejemplo, cuando está destituida de prudencia, simplemente es audacia. ¿No es cierto que si somos atrevidos sin prudencia, esto viene en perjuicio nuestro y que sucede lo contrario cuando la prudencia acompaña el atrevimiento? Así es, Sócrates. Asimismo, la templanza y la penetración de espíritu no son útiles cuando se les aplica y pone en ejercicio con prudencia y dañosas cuando esta falta. ¿No es cierto en general respecto a todo lo que el alma está dispuesta a hacer y a soportar, que cuando preside la sabiduría, todo conduce a su bien, así como todo a su desgracia, si es que aquella falta? Si la virtud es una cualidad del alma y si es indispensable que sea útil, es preciso que sea la sabiduría misma, porque en el supuesto de que todas las demás cualidades del alma no son por sí mismas útiles y dañosas, sino que se hacen lo uno o lo otro, según que las acompaña la sabiduría o la imprudencia, resulta de aquí que la virtud, siendo útil, debe ser una especie de sabiduría. Y con relación a las demás cosas, tales como la riqueza y otras semejantes, que según dijimos son tan pronto útiles como dañosas, no convienes en que, a la manera que la sabiduría, cuando dirige las otras cualidades del alma, las hace útiles y la imprudencia dañosas, así el alma hace estas cosas útiles cuando usa de ellas y las dirige bien, y dañosas cuando se sirve mal de ella. Luego el alma sabia gobierna bien, y la imprudente gobierna mal. No puede decirse en general que si se ha de consultar el bien, todo lo que está en el poder del hombre debe estar sometido al alma, y todo lo que pertenece al alma debe depender de la sabiduría. De esta manera es como la sabiduría es útil, porque ya estamos conformes en que la virtud es igualmente útil. Luego diremos que la sabiduría es necesariamente o la virtud entera o una parte de la virtud. Pero entonces los hombres no son buenos por naturaleza, porque he aquí lo que sucedería si los hombres de bien fuesen tales naturalmente. Habría entre nosotros personas que averiguarían quiénes eran los jóvenes buenos por naturaleza, y luego los darían a conocer y los recibiríamos de sus manos, y los pondríamos en depósito en el Acrópolis bajo un sello, como se hace con el oro, y aún con mayor esmero, porque nadie los corrompiese hasta que llegasen a la mayoría de edad y pudieran ser útiles a su patria. Pero si los hombres buenos no lo son por naturaleza, ¿se hacen tales por la educación? Me parece que es una consecuencia necesaria, Sócrates. Por otra parte, es evidente, según nuestra hipótesis, que si la virtud es una ciencia, puede aprenderse. Quizá, pero temo que todavía no tenemos razón para conceder esto. Para que sea sólido lo que antes sentamos, no basta con que nos haya parecido tal cuando lo dijimos, sino que debe parecérnoslo ahora y todo el tiempo. ¿Pero por qué te desagrada esta opinión, Sócrates? ¿Qué razón tienes para creer que la virtud no sea una ciencia? Voy a decírtelo. No tengo por mal concedido que la virtud pueda enseñarse, si es una ciencia, pero mira si tengo razón para dudar lo que sea. Dime, Menón, si una cosa cualquiera, para no hablar solo de la virtud, es por naturaleza susceptible de ser enseñada, ¿no es de toda necesidad que existan maestros y discípulos? Creo que sí. Por el contrario, cuando una cosa no consiente maestros ni discípulos, no tenemos fundamento para conjeturar que no puede enseñarse. Eso es cierto, pero ¿crees que no hay maestros de virtud? Por lo menos he procurado muchas veces averiguar si lo sabía, y después de todas las pesquisas posibles no he podido encontrar ninguno. Sin embargo, hago esta indagación con otros muchos, sobre todo con aquellos que creo más enterados en la materia. Justamente, Menón, aquí tenemos a Anito, que viene muy a tiempo a sentarse cerca de nosotros,
informémosle de nuestra cuestión, puesto que razones tenemos para ello, porque en primer lugar, Anito es hijo de un padre rico y sabio llamado Atenimión, que no debe su fortuna al azar ni a la liberalidad de otros como Ismenias el tebano, que hace poco ha heredado todos los bienes de Polícrates, sino que la ha adquirido por su sabiduría y por su industria. Anteminión, por otra parte, no tiene nada de arrogante, ni de fastuoso, ni desdeñoso. Es un ciudadano modesto y arreglado. Además, ha educado y formado muy bien a su hijo, a juicio de la mayor parte de los atenienses, así es que le eligen para los primeros cargos. Con hombres de estas condiciones es con quien debe indagarse si hay o no maestros de virtud. ¿Y cuáles son? Ayúdanos pues, Anito, a mí y a Menón en nuestras indagaciones tocante a los que enseñan la virtud. Considere la cuestión de esta manera: si quisiéramos hacer de Menón un buen médico, ¿a qué maestro le dirigiríamos? ¿No sería un médico? Sin duda. Si quisiéramos hacer de él un buen zapatero, ¿no lo enviaríamos a casa de un zapatero? Así es, y lo mismo en todo lo demás. Respóndeme de otro modo aún acerca de estos mismos objetos. Tendremos razón, dijimos, en enviarle a casa de los médicos si queremos hacerle médico. Cuando hablamos de esta manera, ¿no venimos a decir que sería una medida muy sabia de nuestra parte enviarle a casa de aquellos que se tienen por muy hábiles en este arte, que a causa de esto reciben un salario y se ofrecen con esta condición como maestros a todos los que quieran aprender, más bien que enviarle a casa de cualquier otro que no ejerce semejante profesión? ¿No es en consideración a todo esto por lo que obraremos bien al enviarlo con los médicos? ¿No sucede lo mismo con relación al arte de tocar la flauta y todas las demás? Si se quiere hacer algún tocador de flauta, ¿no sería una gran locura enviarle a casa a aquellos que hacen profesión de enseñar este arte y que por esta razón obtienen un salario? ¿Y no lo sería igualmente importunar a otros queriendo aprender de ellos lo que no se han propuesto enseñar, y cuando no tiene ningún discípulo en la ciencia que quisiéramos fuese enseñada a los que enviamos a su escuela? ¿No conoces que sería este un gran absurdo? Tienes razón. Ahora puedes deliberar conmigo sobre el objeto que desea aclarar Menón. Ha largo tiempo, Anito, que descubro en él un gran deseo de adquirir esta sabiduría y esta virtud, mediante la que los hombres gobiernan bien a su familia y a su patria, prestan a sus padres los cuidados a que son acreedores y saben recibir y despedir a los ciudadanos y a los extranjeros de una manera digna de un hombre de bien. Dime ahora a quién es conveniente enviarle para que aprenda esta virtud. ¿No es evidente que, conforme a lo que dijimos antes, debe enviársele a casa aquellos que hacen profesión de enseñar la virtud y que se prestan públicamente a ser maestros de todos los helenos que quieran aprender, fijando para esto un salario que exigen de sus discípulos? Tú sabes como yo, sin duda, que son los que se llaman sofistas. Por Heracles, habla mejor, Sócrates. Yo espero que ninguno de mis parientes, ni de mis aliados, ni de mis amigos conciudadanos o extranjeros será tan insensato que vaya a perderse el lado de tales gentes. Son manifiestamente una peste y un azote para todos los que con ellos tratan. ¿Qué es lo que dices, Anito? Entre los que hacen profesión de ser útiles a los hombres, solo los sofistas habrán de diferenciarse de los demás, puesto que no solo no hacen mejor lo que se les confía, como hacen los otros, sino que lo empeoran, y se atreven a exigir por esto dinero. En verdad no sé cómo puedo dar fe a tus palabras, porque yo conozco un hombre, Protágoras, que ha amontonado con el oficio de sofista más dinero que Fidias, de quien poseemos tan obras preciosas, y que 10 estatuarios más. Sin embargo, lo que dices es bien extraño. Es singular que los que echan remiendo a trajes y calzados, devolviendo los peores a sus dueños, al notarlos esto, al cabo de 30 días se desacreditan y perecen de hambre. ¿Y qué de Protágoras, que ha corrompido a los que trataban con él y los ha hecho peores después de recibir sus lecciones? Nada haya sospechado la Helade entera, y esto en el largo espacio de 40 años, puesto que creo que ha muerto a los 70 después de ejercer durante 40 años su profesión.
habiendo gozado en todo este tiempo y hasta ahora de gran reputación. Y no solo Protágoras, sino también otros que han vivido antes que él y otros que aún viven, suponiendo la verdad de lo que dices, ¿qué debe pensarse de ellos? ¿Que engañan y corrompen con pleno conocimiento a la juventud y que no conocen el daño que hacen? ¿Consideraremos insensatos hasta este punto a hombres que en la mente de muchos pasan por unos sabios personajes, o por unos líderes de opinión, o por un pendejo al que siguen muchos pendejos que hace un pendejo podcast? Bien lejos están de ser insensatos, Sócrates. Los insensatos son los jóvenes que les dan dinero, y más insensatos aún los padres de estos jóvenes que se les confían, y más que todos las ciudades que permiten entrar en ellas a tales hombres y que no arrojen a todo ciudadano extranjero que se consagre a semejante profesión. ¿Te ha hecho daño alguno de esos sofistas, Anito? ¿Qué razón tienes para estar de tan mal humor con ellos? Jamás he tenido trato con ellos y no consentiría que ninguno de los míos se les aproximase. Luego, ¿no conoces por experiencia a estos hombres? Y ojalá nunca tengas experiencia. Y no teniendo experiencia de una cosa, ¿cómo puedes saber si es buena o mala? En todo caso, háyalos o no experimentado, los conozco y sé lo que son. Quizá eres adivino, porque según te explicas, me sorprendería si pudiera saberlo de otra manera. Sea lo que quiera, no busquemos hombres a cuyo lado iría Menón para volverse peor. Y si los sofistas son de estas condiciones, como tú dices, dejémoslos aparte, pero por lo menos aconséjanos, y harás este servicio a un amigo de tu familia, acerca de la persona a la que ha de dirigirse Menón en una población tan numerosa como Atenas, para llegar a ser digno de estimación en el género de la virtud que acabo de mencionar. Y bueno, hasta aquí dejamos Menón o de la virtud. ¿Qué será la virtud? ¿Se podrá enseñar? ¿Uno nace con ella? ¿Qué pedo con la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Para qué sirve la puta virtud? ¿Será un pinche invento del Sócrates bien pinche loco? Pues si quieren saber el pinche desenlace, pues compren los diálogos de Platón y chínguense Menón o de la virtud.